Pasemos entonces, Pilar, al primer grupo de preguntas y quería plantearte la primera pregunta que hemos ido seleccionando de todas estas que han sido más recurrentes, ¿no? Nos preguntan los maestros, dice, ¿cuál es el propósito de la carpeta de recuperación y cómo llegará a las manos de los estudiantes? Adelante, Pilar. Cuando hablamos de la carpeta de recuperación, recordemos, voy a proyectar un ratito para recordarles todas las acciones que teníamos pensadas, ¿sí? Entonces, dentro de la presentación que ya hemos usado en estos días, hay una diapositiva, que ahorita les voy a... perdón, no se las he compartido, sino los he tapado nada más. Voy a compartirles esta diapo. Y la intención es poder mirar juntos cómo hay una serie de acciones. Hay una serie de acciones que tenemos pensadas. Yo no sé si en esta diapo está, voy a verificar y si no para cambiarla. Tenemos un paquete completo de experiencias, de acciones pensadas para atender a los estudiantes que efectivamente están teniendo estas necesidades especiales en el sentido de requieren un trabajo con ellos, ¿no? Bien, ¿recuerdan esta mirada panorámica que teníamos? Hablábamos justamente de todas las acciones que teníamos pensadas para poder atender desde la diversidad a nuestros estudiantes. Hablábamos entonces, voy a bajar esto que nos está quitando espacio, hablábamos entonces de, primero, una carpeta, un plan de recuperación. Este plan de recuperación pensado en los estudiantes de ingreso tardío, la carpeta de recuperación de verano, la consolidación de aprendizajes y el refuerzo escolar que va de la mano con el desarrollo regular de aprendizajes durante el 2021. ¿Por qué he vuelto sobre esta diapositiva? Porque la pregunta que ustedes me hacen tiene que ver con dos elementos. Primero, cuando hablamos del plan, la pregunta que me dicen es, ¿cuál es el propósito de la carpeta de recuperación? Cuando hablamos de la carpeta de recuperación, estamos hablando de este bloque amarillo, es decir, de aquello que va a pasar y que van a trabajar los estudiantes durante enero y febrero. Entonces, la pregunta en relación a la carpeta de recuperación de vacaciones es, ¿cómo llegará a las manos de los estudiantes? ¿Qué es aquello? ¿Cuál va a ser la forma en la que los estudiantes van a recibir? La semana pasada y antepasada hemos ido hablando de esas cosas, pero ahora vamos a puntualizar un poquito más. Y la siguiente semana vamos a hablar específicamente de esa carpeta. La intención es que esta carpeta es elaborada desde el Ministerio de Educación. Pero dirán, si el Ministerio de Educación la elabora, entonces quiere decir que están pensando que todos nuestros estudiantes son iguales y tienen las mismas problemáticas. Pero no precisamente es así. Como Ministerio de Educación vamos a elaborar una carpeta o varias carpetas de recuperación que van a ser la base del trabajo. El docente, al analizar la situación de su estudiante y al analizar la carpeta, va a determinar si el estudiante va a tomar la carpeta tal cual está puesta, es decir, se la van a entregar para que él la lleve y la trabaje durante enero y febrero como está, o si a lo mejor necesita hacerle algunas adecuaciones, adaptaciones o contextualizaciones o algunos cambios. Si el docente considera que hay que hacerle algunos cambios, puede realizarlos y le entrega la carpeta de recuperación de vacaciones a su estudiante. Pero lo primero, y un elemento importante que queríamos explicarles, es que hay una carpeta base, hay una carpeta completa que se va a entregar desde el Ministerio de Educación. ¿Esto por qué se los comento? Porque han habido muchos rumores por allí de, ahora tenemos que hacer toda una carpeta de recuperación y cómo la vamos a hacer y de dónde vamos a sacar la información. Nosotros les estamos dando las orientaciones para esa carpeta de recuperación,
pero les estamos dando también la carpeta de recuperación. Y a partir de esa carpeta, ustedes, analizándola, van a determinar si la usan como está o si desean hacerle algunas modificaciones para entregarla a sus estudiantes. Esta carpeta de recuperación se va a colocar en Aprendo en Casa y también se va a colocar en Peroeduca. Pero si pensamos en los estudiantes que no han podido acceder a Aprendo en Casa y que no tienen forma de acceder a la web para descargarla, ¿cómo es que va a llegar a ellos? Estamos pensando en esta alianza que ya estamos constituyendo con los gobiernos regionales y que nos permiten trabajar justamente con ellos para la impresión de esta carpeta y para impresión o fotocopiado y para que esta llegue a cada poblado donde están los estudiantes. Entonces, ¿cómo va a llegar? Va a llegar a través de los gobiernos regionales, de las UGELs y de la comunidad. Vamos a tejer una gran malla de aliados que nos ayuden a llegar con estas carpetas a los estudiantes que las van a requerir. Los estudiantes que tengan acceso a la web van a poder descargarla. Los estudiantes que tengan la tableta van a tener allí una serie de experiencias de aprendizaje a partir de las cuales trabajar, pero también van a tener la posibilidad de descargar esta tableta y usarla también esta carpeta y usarla en su tableta. Entonces, esta carpeta de recuperación va a llegar de esa forma. Julio, adelante. No sé si hay alguna otra pregunta que necesitemos mirar.